En esta clase inicial vamos a ver los primeros conceptos básicos de la llamada estadística descriptiva, que son esenciales para entender cómo se estructura y conforma todo el estudio de la estadística moderna. Por eso necesitamos, por lo menos, afianzar como un primer paso en el aprendizaje los conceptos básicos que la estructuran para un buen entendimiento. El primer concepto que vamos a aprender es qué es estadística. Esta sería una primera gran definición de lo que se entiende por estadística, pero vamos a ver que vamos a afianzar todo este concepto a medida que el curso se desarrolle, comprendiendo todo el corpus que conforma esta gran área del conocimiento. Esencialmente, lo primero que hay que aprender es que estadística es una ciencia, y es una ciencia que se ocupa no de un dato, sino de un conjunto de datos donde vamos a entender primero cómo se hace la recolección de esos datos, cómo se presentan esos datos, cómo se analizan, se procesan, tanto computacionalmente como los procedimientos intrínsecos que tienen cada uno de los procedimientos, que es muy importante porque lo que uno debe decidir como usuario de la estadística es el empleo correcto de los procedimientos de acuerdo a los datos que ha recolectado y a la forma en que se han recolectado y de la manera o característica que los datos tienen en sí. Y por eso, como son grandes grupos de datos, vamos a ver cómo vamos a tratar de procesarlos, de presentarlos, de informarlos, y estos datos pueden ser tanto de naturaleza numérica como no numérica. Por lo tanto, como vemos, en un primer paso no es esencial de que uno entienda perfectamente solamente con esta definición lo que es la estadística, pero ya nos está dando idea de que la estadística entiende con un conjunto de datos, con una información obtenida bajo procedimientos determinados, con metodologías de procesamiento de acuerdo a cómo se ha recolectado y qué tipo de datos tenemos y cómo lo vamos a presentar y cómo lo vamos a procesar, sobre todo antes, como habíamos mencionado. Este es un primer entendimiento de qué se entiende por estadística. Estadística es una ciencia y es la que vamos a estudiar. Visto ya la definición de qué se entiende de la ciencia de la estadística, vamos a ver un poquito más, a grosso modo, cuál es su metodología. El primer gran paso en cualquier estudio estadístico es identificar el problema, ver de qué se trata, cuál es el problema. Es importantísimo detenerse en esta parte de la problemática y hacer todo el análisis exhaustivo del problema y para luego poder obtener la información que buscamos. Y por lo tanto, a partir de esta identificación del problema es que se generan los objetivos del estudio que nosotros pretendemos. Esto también es importante porque es el que define luego las metodologías que vamos a usar según la problemática que queremos resolver. Fijados los objetivos, recuerden aquellas personas o estudiantes que han cursado informática con nosotros, hemos visto también que en un proceso de procesamiento de datos en forma automática con computadora, lo primero que definíamos qué información queremos. Y en función de qué información queremos, generamos los procedimientos a realizar con la computadora para luego, con los datos que tengamos, procesarlo adecuadamente y obtener la información que queremos. Aquí es exactamente igual. Fijados los objetivos que tenemos que van a luego resolver el problema el cual hemos planteado en el primer paso, vamos a definir cuáles son, en función de eso, cuáles son los datos que vamos a recolectar y de qué forma lo vamos a recolectar. En la estadística es muy importante la forma en que se recolectan los datos, porque tienen que estar una calidad de información basada en metodología estadística, por lo tanto, una muestra de datos o un censo de datos, ya vamos a amplificar más estos conceptos, hacen que la calidad de la información que nosotros tenemos. Entonces hay que definir de qué forma vamos a recabar los datos y qué tipo de datos son los que vamos a obtener. Una vez que hemos hecho esta mecánica de recolección,
viene el otro gran paso, que es cómo los organizamos los datos para poderlos procesar. Por un lado, tenemos que elegir los procedimientos que son indicados para los datos recolectados. O sea, esto es muy importante, sobre todo un gran tema dentro de la estadística descriptiva, ver qué tipo y qué cantidad de datos tenemos y por lo tanto van a generar procedimientos y metodologías para su procesamiento identificado para esas cantidades de datos y esos tipos de datos. Y luego vemos cómo los organizamos para poder procesarlos en forma correcta una vez que hemos elegido el procedimiento anhelado. Y por lo tanto hacer los análisis estadísticos correspondientes con el procedimiento correcto para los tipos de datos que tenemos. Una vez que hemos procesado y tenemos esas salidas de los análisis estadísticos realizados, viene el otro gran problema, que es importantísimo en cualquier curso de estadística saber hacerlo, que es la presentación de la información. Una vez que hemos procesado los datos, por lo tanto tenemos información, vemos cómo la presentamos, cómo la adecuamos, porque van a ser la base de las interpretaciones de los resultados obtenidos. Estas interpretaciones, por supuesto, tienen que ir de acuerdo con nuestros objetivos fijados en el segundo paso para el problema que queremos resolver. Por lo tanto, fíjese bien claro esta metodología. Primero, definir el problema, fijar los objetivos, qué datos son los que necesitamos para lograr esa información que queremos, qué procedimientos son los adecuados, cómo organizamos los datos para su procesamiento adecuado y cuáles son los procedimientos que necesitamos para ese tipo de datos y esa cantidad de datos, qué análisis son los correctos realizar para esos datos. Luego, cómo los presentamos, cómo generamos esa información en forma para comunicarla a un tercero y luego las interpretaciones que ellas surgen. Esta es la metodología en términos generales que vamos a seguir en el curso. La estadística se puede dividir en dos grandes ramas. Su corpus metodológico puede dividirse en dos estadísticas, una descriptiva y otra llamada estadística inferencial o estadística de inferencia. El- los objetivos y metodologías de cada una de ellas la diferencian claramente y es importante en en este curso que ustedes realizan esta conceptualización de cuáles son los objetivos y metodologías que utiliza cada uno. Así, a grandes pasos, podemos decir, como un primer entendimiento, que la estadística descriptiva lo que hace, tanto si proceden de un procedimiento de censo o de un muestreo, van a identificar cuáles son las variables, cuáles son los elementos que han sido objeto de medición y por lo tanto identificar qué variable, qué cantidad de datos tenemos y después cómo generamos o recolectamos esos datos o mediciones, cómo los organizamos para su procesamiento, cómo se describen los resultados de estos datos recolectados, cómo los podemos presentar tanto numéricamente como gráficamente y cuál es la correcta forma de presentarlo e interpretarlo. O sea, a partir de una información, sea esta venida por lo que se llama un censo, de la medición de todas las unidades de observación que tenemos o de elementos que tenemos para estudiar, o si son de una parte de ellos, ya vamos a ver claramente este concepto, se describe perfectamente el tipo de variable que tenemos, el comportamiento de esos grupos de datos y se presenta en un patrón o comportamiento que es el objetivo básico de la estadística descriptiva. Ver si hay un patrón de comportamiento, una cierta regularidad en su distribución de valores en función de los valores que va tomando la variable, eso hace todo el estudio descriptivo. En cambio, la inferencia, vamos a ver que a partir de un conjunto de datos extraídos con un procedimiento estadístico que asegura la representatividad y la aleatoriedad de los mismos, a partir de esa información vemos de qué forma, y eso es una metodología propia de la estadística, de qué forma a partir de esos pocos datos podemos llegar a inferir, o sea, a poder tratar de ver con cierta confianza cuál es el comportamiento de ciertos
estadísticos de los parámetros que se quieren estimar de la población. Esto es una metodología bien separada, son dos problemas distintos. Uno describe lo que tengo, los datos que tengo, el conjunto de información que tengo de valores, y trato de encontrar algún comportamiento o forma de cómo se comportan los datos en esa masa de datos que tengo, el conjunto de datos. Y en el otro, a partir de una muestra extraída bajo una metodología bien diferenciada de estadística, yo quiero luego ver cómo podría ser el comportamiento poblacional de todos los datos que no lo conozco, y solamente la única información que tengo es de un conjunto que ha sido extraído bajo una metodología estadística. Esto hace una gran diferencia entre una y otra de las ramas de la estadística. Entendido de qué se trata la estadística, y que básicamente esta ciencia está dividida en dos ramas, una que es la de estadística descriptiva y otra la inferencial, vamos a definir una serie de conceptos que son necesarios para poder comenzar a estudiar estos procesamientos y definición de resultados en base a tipos de datos que tenemos y de variables que la engendran. Para ello, este cuadro identifica más o menos qué es lo que vamos a ver. Por un lado, vamos a ver que la conceptualización de población, nosotros en este curso vamos a identificar bien el concepto diferencial entre lo que se entiende por población física y lo que generan las variables, que son las llamadas población teórica. Vamos a ver que lo que podemos sacar de información es muy diferente si se realiza un censo de toda la población física o si de esa población física se extrae una muestra a través de un procedimiento estadístico que tiene cierta característica que la genera una metodología que se llama muestreo. Ese muestreo también debemos definir claramente qué se entiende por elemento o unidad de muestra, y qué se entiende luego por el elemento que se mide, observa, que se llama unidad de análisis. Estos generan variables, y las variables hay diferentes tipos, por eso tenemos que entender cuál es la clasificación de estas variables para poder luego elegir cuál es el procedimiento más adecuado. Y por último, a veces si tenemos el censo, vamos a determinar características que se llaman parámetros poblacionales, y a veces, y es lo más común, que te saquemos muestras a partir de esas poblaciones físicas. Esas muestras que sacamos generan variables y un conjunto de valores de esa variable, lo cual representan a una muestra. Y en esa muestra vamos a determinar ciertas características que llamamos estadígrafos, y luego definimos estimador, que van a estimar a los parámetros poblacionales. Este es un primer paso de conceptualización. Vamos a ver que vamos a ir profundizándolo a medida que avanzamos en el curso, de manera tal de que ya estos conceptos luego quedan bastante internalizados en el estudiante. Un concepto que debe quedar bien claro en este curso es qué diferencia hay entre población física y población teórica. Porque estos conceptos dentro de la bibliografía no están bien descritos para que entienda el lector, y es importante porque es la base de muchos desarrollos posteriores, tanto para el muestreo como para las mediciones o determinación de los valores que toman variables. Por lo tanto, es importante su conceptualización. La población física la constituyen todas las unidades que van a ser susceptibles de observación o medición. Son los elementos que componen una población física. Por ejemplo, tenemos un bosque de álamos. Todos los árboles que componen ese bosque son elementos de una población física. Si nosotros contamos a todos los elementos que componen esa población física, tendremos el tamaño poblacional, que se indica con la letra N mayúscula. Es importante que se vayan conceptualizando la simbología correcta, porque es la manera que nos vayamos entendiendo de cada vez que usamos una letra simboliza algo en la realidad. Este N grande simboliza la cantidad o el cardinal total
de elementos que componen una población física. Cuando alguno de esos elementos, algunos o todos los elementos de esa población física son observados o medidos, generan variables. Esas variables, por lo tanto, son observaciones o mediciones que se han realizado sobre un elemento que compone una población física. Por cada variable u observación que nosotros definimos, tenemos distintas poblaciones teóricas. O sea, una variable, todos los valores que puede tomar esa variable, generan poblaciones teóricas diferentes. Por lo tanto, si medimos una sola variable a una unidad elemental de una población física, tendremos un caso de una sola variable, un estudio de una sola variable. En cambio, cuando medimos más de una variable a los mismos elementos de una población física, tenemos un caso de multivariado, o sea, de muchas variables medidas en las mismas unidades muestrales. Para poder trabajarlos matemáticamente, estadísticamente, estas variables las definimos con letras, empezamos a usar letras. Por ejemplo, usamos cuando son mediciones, usamos las últimas letras mayúsculas de nuestro alfabeto, por ejemplo, X y Y. Y en cambio, cuando son observaciones, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, es alto, mediano o bajo. En ese caso estoy cualificando el tamaño del árbol. Entonces, en ese caso son variables que se observa y no se está midiendo, sino se está calificando, cualificando. En ese caso, las letras que utilizamos son las primeras letras del abecedario, por ejemplo, A y B. Por lo tanto, el conjunto de todos los posibles resultados de una característica de estudio sobre los elementos de la población física constituyen poblaciones teóricas. Es muy importante, vuelvo a repetir, las poblaciones físicas son elementos reales de observación de existencia real sobre las cuales yo voy a hacer las observaciones y mediciones. Por cada definición de medición o observación que yo haga sobre los elementos reales, van a generar una o distintas poblaciones teóricas. Otro concepto importante que hay que ir diferenciando es el de población física y el de muestra aleatoria. Nosotros decíamos recién que la población física eran unidades de existencia real o elementos los cuales van a conformar una llamada población física y a la cual luego le vamos a dar medir o hacer mediciones sobre ellas o observaciones determinadas. Si nosotros a todos los elementos que componen esa población física que habíamos definido con la letra N mayúscula, los contamos, vamos a tener el cardinal que justamente es n grande, que es la cantidad de elementos. Si podemos contarlos, tenemos una población finita. Si esta población no la podemos contar, tendríamos una población infinita. Si todos los elementos que componen una población son objetos de medición, observación, podemos a todos medirlos, tendremos un resultado de lo que se llama un censo. O sea, si todos los elementos que componen esa población física son medidos o observados o encuestados, como en este caso tenemos una población de personas, si todos los elementos que componen nuestra población física son encuestados, tendríamos lo que se conoce como un censo poblacional. Pero si no tenemos tiempo ni dinero suficiente para poder realizar una encuesta, o sea, realizar una encuesta a todos los elementos de esta población física, tendremos que seleccionar algunos de las personas que la componen de esa población física para luego a ellos realizar la encuesta. Esta selección de elementos de la población física, la metodología de selección es lo que se llama muestreo, o sea, y a ese muestreo que nosotros vamos a ver que necesitamos que los muestreos sean representativos de esta población física, porque ¿qué queremos? Que realmente la muestra capte la información que tiene la población, la cual no es susceptible toda de ser medida o encuestada, pero sí queremos una muestra que realmente
caracterice o represente a toda la población. Por lo tanto, sea una muestra representativa. Vamos a ver que le vamos a exigir que también sea aleatoria, o sea que no hay un sesgo o sea una selección deliberada de algunos elementos y de otros no, sino que todos tengan posibilidad de ser seleccionadas. Esto genera un mecanismo estadístico de cómo extraer la muestra, que también lo vamos a ver en una clase en particular. Por lo tanto, al seleccionar alguno de los elementos, o sea, un subconjunto de elementos de esta población física, constituye lo que es una muestra. Y el tamaño o la cantidad de elementos que componen esta muestra, que son elementos seleccionados a través de un mecanismo de la población física, a la cantidad de elementos lo indicamos con la letra n minúscula. Y eso va a tener un tamaño definido. Por ejemplo, lo que estamos viendo esta filmina, que teníamos 80 personas para hacer un censo, pero no la hemos encuestado a las 80, sino que hemos seleccionado 5 elementos de esta población. Por lo tanto, tenemos una muestra de 5 personas seleccionadas aleatoriamente de esta población. Y ese tamaño muestral, que es la n minúscula, es la cantidad de elementos que van a ser encuestados, o en otro caso los álamos serían medidos, por ejemplo, de acuerdo a la variable que tengamos, vamos a tener un tamaño muestral de 5 elementos al cual vamos a medir u observar. Anteriormente vimos la diferencia entre realizar un censo a partir de una población física o extraer a partir de esa población física un subconjunto de elementos llamado muestra. Esta muestra tiene que tener la característica, es deseable y en el punto de vista estadística es lo que nosotros necesitamos, que sea representativa y que a su vez tenga la característica de que sea aleatoria. O sea que cualquier elemento que extraigamos para poder dar la observación o medición tenga la misma posibilidad de ser seleccionado de ese conjunto más mayor, que es el n grande. Por lo tanto, obtenemos una muestra cuyo tamaño es muestral, le hemos indicado con la letra n minúscula. Si ese tamaño muestral, en forma conceptual básica, decimos que la cantidad de elementos que tiene la muestra es menor a 30, la vamos a definir como una muestra de tamaño pequeño. Si la muestra es mayor o igual a 30, diremos que es una muestra grande. Esto es importante tener en cuenta porque justamente en estadística descriptiva los procedimientos se van a definir. Uno de los criterios que tenemos que tener muy presente es que si la muestra es pequeña o si la muestra es grande, porque los procedimientos cambian bastante de si esta es pequeña o si esta es grande. Otro concepto básico, que una vez que seleccionamos a estos elementos de la población física, que se llama unidad muestral, esa unidad muestral puede ser que no sea la unidad final de observación o medición. Por ejemplo, podemos tener un olivo y en olivos seleccionar, o sea, elegir o seleccionar, perdón, aleatoriamente de esa población física que es un olivar, seleccionar una muestra de tamaño determinado, una cierta cantidad de olivos, por ejemplo 8 olivos, seleccionar de un olivar, y esos 8 olivos le queremos determinar el contenido de nitrógeno foliar. Por supuesto, nosotros no iremos a cosechar todas las hojas del olivo porque vamos a producir una defoliación del árbol, lo cual es un inconveniente y que no podríamos hacer eso, pero sí podemos sacar una muestra de hojas alrededor del olivo a una determinada altura y de acuerdo a la altura labrindilla que encontramos del árbol, seleccionamos hojas y de esa hoja se hace un extracto y de ese extracto se saca una cierta alícuota en centímetros cúbicos sobre la cual se determina la cantidad de nitrógeno foliar que tiene presente. Por lo tanto, la unidad de análisis que realmente donde estamos haciendo la observación final, la medición final, cantidad de nitrógeno que tiene las hojas, es una alícuota de un muestreo que se ha hecho de hojas de cada uno de los olivos
seleccionados de una población física. En este caso, la unidad de muestreo o unidad muestral no coincide con la unidad de análisis. ¿En qué casos sí coincidirían las unidades de análisis de muestrales con las unidades de análisis? Por ejemplo, si seleccionamos olivos, como habíamos dicho anteriormente, y a esos olivos cosechamos la producción de aceitunas que tiene cuando estas están maduras, tendremos una producción en kilos por árbol, lo cual la unidad de muestreo, que era el olivo seleccionado, coincide con la medición que es kilos de aceituna por árbol. Fíjense que cuando definimos la variable le tenemos que colocar un nombre. Lo identificamos con una letra, como decíamos anteriormente, una letra mayúscula, por ejemplo X e Y, para indicar producción en kilogramos, pero a su vez tiene que tener las variables un nombre y apellido. Lo vamos a detallar en las próximas filminas con más precisión. Ese apellido tiene que ver con la unidad de análisis o unidad de muestreo donde se ha hecho realmente la medición o observación. Es muy importante este concepto, tenerlo presente, y es lo que van a ejercitarse ustedes en las primeras prácticas, porque tiene que hace también a la información que ustedes complementan luego cuando tienen que describir de qué forma fueron obtenidas las muestras, cuáles fueron las variables y sobre dónde fueron medidas esas variables. Vamos a conceptualizar lo que se entiende por variable estadística. Analicemos perfectamente la definición de variable estadística. Fíjese que dice que es una propiedad o atributo. O sea que nosotros lo que vamos a medir es una propiedad o atributo que ¿quién la tiene? ¿Con respecto a quién? A una unidad de análisis, como recién explicaba en el caso de los olivos, la cantidad de nitrógeno de una alícuota que hemos traído de un extracto de hojas de olivo, o de elementos de una población. En el caso de que determinamos producción por árbol, ahí no era una unidad de análisis, sino que era una unidad muestral o elemento poblacional sobre la que hacemos la medición determinada. Y estas, ¿qué características tienen? Si cambiamos de unidad de análisis, o sea, tomamos de otro olivo hojas o tomamos otro olivo y medimos su producción, por cada vez que cambiamos vamos a ver que las mediciones no son un valor que se repite. Si fuera un valor que se repite, tendríamos una producción, por ejemplo, constante. Todos los olivos producen en forma igual. Eso en la realidad no sucede. Sucede que cada uno de los olivos que estamos pesando su producción difieren entre sí. Hay una variabilidad dada por distintas circunstancias, por el espacio donde está el olivo correspondiente, por la forma, capaz que se lo podó en forma distinta, lo que sea, hace que las producciones de cada uno de los olivos difieren entre sí. Hace que las producciones de los olivos varían de elemento a elemento, o sea, varían de olivo a olivo. Por eso es una variable. Y si fueran todos los olivos de igual producción, serían que la producción es constante. En la realidad eso no existe. Hay una variabilidad intrínseca tanto de la especie como del espacio que ocupan o de los manejos que tengan los olivos. Por lo tanto, tenemos una variabilidad dada por la variable que estamos viendo en este caso, que es producción por olivo. Estas variables, por lo tanto, en la forma que se miden las unidades de análisis o elementos poblacionales, pueden clasificarse en dos tipos. Unas variables que son cualitativas, que generan datos de observación, o pueden ser variables cuantitativas. Las variables cualitativas, generalmente cuando justamente pues se llaman datos de observación, nosotros hacemos una observación de una cualidad o atributo, donde definimos, por ejemplo, color de ojos. Pueden ser azules, castaños, oscuros. Son cualidades de color de ojo, por ejemplo. O variables cuantitativas, como en el caso que definíamos del olivo, que medíamos producción o rendimiento en kilogramos de aceituna por olivo. Si estas variables es cuantitativas, también podemos diferenciarla o clasificarla en variables discretas o continuas. Vamos a explicar muy bien esta diferenciación entre discreta y continua, pero
de toda una recta de medición, cuando solamente la variable toma algunos de los valores de esa recta de medición, decimos que la variable es de características discretas. Por ejemplo, número de posturas por nido. O sea, puedo tener ninguna postura, puedo tener una postura por nido, dos, tres, etc. Eso genera una variable cuantitativa discreta. En cambio, si nosotros medimos, en el caso de los olivos, producción por kilo, dentro de esa recta de valores posibles de producción puede tomar cualquier valor o punto dentro de esa recta medible. Por lo tanto, la variable es cuantitativa continua y generalmente generan datos de medición. Todos esos datos que se obtienen son resultados de una medición cuantitativa. Claramente hemos definido lo que es una población física, del cual nosotros seleccionamos en forma aleatoria y representativa una muestra, seleccionando algunos de los elementos, del cual, según la cantidad de elementos que compongan esta muestra, puede ser muestra pequeña o muestra grande. A partir de estos elementos seleccionados, puede ser que a estos elementos los observamos o los medimos. Si los observamos o vemos una cualidad o atributo que tienen estos elementos seleccionados, vamos a tener lo que son variables cualitativas que están viendo la cualidad o el atributo que toma este elemento al ser observados. Lo representamos con primeras letras mayúsculas del abecedario. Cualquier valor de medición específico de uno de los elementos se coloca con letra minúscula. Cuando tenemos una serie de valores, en vez de un solo valor, tenemos muchos valores de cada uno de los elementos que componen la muestra. Para identificar a un elemento del otro, usamos su índice indicando a qué elemento se corresponde esa observación. Lo mismo pasa con las mediciones. Si las mediciones generan variables cuantitativas, tanto sean discretas o sean continuas, las indicamos con las últimas letras del abecedario, y un valor específico que puede tomar esa variable de un elemento determinado lo indicamos con la letra minúscula. Y para indicar que corresponde para un cierto valor identificado claramente, por ejemplo el segundo valor que se ha tomado en la muestra, se le coloca un subíndice indicando que ese valor corresponde a ese elemento seleccionado. El manejo de las letras de las variables es importante, y de los subíndices también, y ver claramente qué significa el valor de subíndice para luego poder hacer un correcto procesamiento. Otra cosa interesante y buena de ver es en qué escala de emisión se ha hecho las mediciones u observaciones, porque en función de las escalas es también luego los procedimientos que podemos nosotros realizar. ¿Cuáles son estas escalas de medición? Bueno, si tuviéramos en el caso de variables cualitativas, nosotros podemos tener una escala de medición nominal o ordinal. Nominal, como el nombre lo indica, es exclusivamente identifica a un nombre. Por ejemplo, nosotros podemos decir color de ojos oscuro, color de ojos medianamente oscuros, claros, etcétera, o azules, marrones, oscuros negros, o lo que sea. Le damos un nombre a los valores que puede tomar la variable, y es darle un nombre que, y fíjense, no los podemos ordenar, porque decir que los de ojos claros están primero que los de ojos oscuros es ser una cosa subjetiva y quizás tendenciosa, lo cual no tiene sentido. Da lo mismo que primero estén los de ojos oscuros que los de ojos azules. No podemos establecer un orden entre ellos. Pero, por ejemplo, cuando estamos en una degustación y queremos saber si luego de degustar una cierta galletita que tiene un producto y ver si el consumidor tiene un grado de aceptación determinado, y le pedimos que coloque si le gustó mucho, le gustó medianamente, le es indiferente el gusto, le gustó poco, no le gustó. Eso, aunque tiene nombre colocado, también da un cierto orden o escala que la podemos llamar ordinal. O sea,
Las cualitativas, si indican nombres donde no importa, no podemos ordenarlas por algún criterio, son escalas nominales. En cambio, si las podemos ordenar por un cierto criterio, por ejemplo, en este caso que hablamos de degustación, porque le gustaba nada, poco, hasta que le gusta mucho, podemos ponerlo en una escala ordinal. Fíjense en que la escala de medición, tanto en nominal y ordinal, son características de variables cualitativas. En cambio, cuando ya tenemos instrumentos de medición que ya miden con mayor precisión, tenemos que identificar si es de escala de intervalos o de escalas de razón. En el caso de escalas de intervalos, el cero que define a la variable es artificial. Por ejemplo, altura a nivel del mar. Es una referencia internacional para medir si una cierta altura con respecto, y ahí viene el problema, con respecto a qué decimos que un objeto está a cierta altura. Entonces, por característica internacional, uno es decir con respecto a nivel del mar. Por lo tanto, ese cero es artificial, no es un cero natural y por lo tanto se debe medir en una escala de intervalos teniendo en cuenta que el cero no es natural. En cambio, en las escalas de razón son las medidas más elevadas de precisión, digamos, en cuanto a que se utilizan instrumentos que miden con y lo cual nos permite a nosotros realizar distintas operaciones matemáticas, aritméticas sin ningún problema. Por ejemplo, el cero indica ausencia o cero de la medición que se determine. Por ejemplo, altura. Si tenemos una cosa altura cero, significa que no tiene nada de altura. No hay, es un cero natural, no es un cero artificial, pero altura de un elemento, no altura de un objeto con respecto al nivel de la Tierra. Peso. Peso podemos tener 5 kilogramos, 7 kilogramos, 7,1, 7,2. Y el cero significa que no pesa nada. O sea que hay ausencia de peso. O sea, la escala de razón es la escala más elevada y la que nos permite hacer mayor tipo de operaciones aritméticas y matemáticas. Es importante para procesamiento saber en qué escala de medición se han realizado las mediciones u observaciones. Otro concepto importante es distinguir entre lo que se conoce como parámetro de estadígrafo. Por ejemplo, en el caso que teníamos la población física de un monte de álamos, y si a todos los álamos le medíamos el diámetro altura de pecho, tendríamos las mediciones de todos los elementos que componen ese bosque. Si a todos esos elementos los sumamos y los dividimos por la cantidad total de elementos, el n grande, tendríamos un promedio del diámetro altura de pecho de todo el bosque de álamo. Esa característica, que es un valor numérico que representa al promedio o la media de todos los valores, le llamamos parámetro, que es una característica poblacional. Y como es una característica poblacional, o sea, un parámetro, lo indicamos con las letras griegas minúsculas. En este caso, los promedios poblacionales se indican con la letra mi. Vamos a ver que en realidad, como nosotros no podemos hacer censo, y lo más común es que no podamos medir a todos los elementos de una población física, sino que vamos a sacar una muestra con características representativas y aleatorias de esa población física, y a esas muestras que obtenemos, las medimos u observamos, lo que vamos a obtener es un conjunto de elementos a los cuales le hemos hecho las mediciones. Y a esas mediciones le queremos determinar, por ejemplo, diámetro, altura de pecho, o sea, un subconjunto de álamos que hemos muestreado de esa población física, y a ese conjunto de álamos muestreados lo dividimos por el tamaño muestral, o sea, el n minúscula, obtendremos un promedio de la muestra que ha sido seleccionada a partir de la población. Esa característica muestral se llama estadígrafo y generalmente se indica con la misma letra que tiene la variable, pero le colocamos, por ejemplo, en el caso de la media, una barra arriba para indicar que es una media muestral, y ya vamos a ver que hay otras formas también de indicar
estadígrafos, por ejemplo, para distinguirlo de lo que son los parámetros. Por ejemplo, si queremos distinguir un estadígrafo del Mi poblacional, podemos usar un Mi sombrero para indicar que es un estadígrafo del Mi. Pero eso ya lo vamos a entender e identificar a medida que avanzamos con el curso. Los estimadores son estadígrafos que toman valores próximos a los parámetros poblacionales de la que procede y se utiliza para realizar inferencia estadística. Cuando entremos en la inferencia estadística, este tema de los estimadores va a tener mucha importancia porque queremos hacer inferencia de lo que ocurre en la población. El siguiente mapa conceptual trata de indicar, más o menos resumir todo lo que venimos hablando. Tenemos una población física de elementos, los cuales son objeto del estudio que nosotros queremos realizar para resolver un determinado problema. Si a todos los valores que componen, todos los individuos que componen la población física, cuyo tamaño se indica con la letra N mayúscula, esta puede ser finita o infinita, son objeto de medición o observación, vamos a tener una característica de ellas, lo cual generan parámetros. Esos parámetros son únicos, pues son valores constantes, ya que se han medido todos los elementos poblacionales. Si en cambio lo que pasa generalmente es que a partir de esa población nosotros obtenemos una muestra representativa y aleatoria, y a esa muestra de elementos de la población física las medimos o lo observamos, generamos variables, generamos poblaciones estadísticas, las cuales por cada variable van a generar distintas mediciones o observaciones. Al conjunto de todas esas observaciones o mediciones se le llama población estadística. Y a las variables que se miden sobre los elementos que componen a la población física. Por lo tanto, las variables tienen nombre y apellido. El nombre que se indica, la medición o observación que se indica, y el apellido sería el objeto de observación o medición, la unidad de muestreo, la unidad de análisis en el cual se hace la medición. Como la muestra es su conjunto seleccionado a partir de la población, la caracterización de esa muestra genera lo que se llaman estadígrafos. Fíjense que cada vez que seleccionamos una muestra, el valor que puede tomar el estadígrafo generalmente no va a ser una constante, va a cambiar por cada muestra que nosotros obtenemos. Por lo tanto, el estadígrafo es en sí una variable. Y nosotros lo que vamos a ver, sobre todo en inferencia estadística, que ese estadígrafo a través de un estimador vamos a tratar de hacer inferencia de cómo son los parámetros poblacionales. La caracterización de esa muestra, tanto de valores que podemos describir el comportamiento de la muestra, sus valores menores, sus valores mayores, sus comportamientos de acuerdo a qué tipo de variable sea y de la cantidad de datos que generamos en las mediciones por el tamaño muestral que tengamos, todo eso son objetos de la temática de la estadística descriptiva. Luego que tenemos estadística descriptiva, pasaremos a determinar lo que es la estadística inferencial. Todo esto es un ciclo que no es que sea secuencial y que luego tenemos uno, seguimos otro. Puede ser que luego que llegamos a la inferencia estadística y tener interpretaciones, podemos generar otra vez o repetir el muestreo o generar otros estudios que mejoran las mediciones determinadas. Pero este esquema conceptual sintetiza bastante los primeros conceptos básicos que ustedes tienen que entender, y que a medida que vayamos cursando vamos a ir afianzando estos conceptos con mayor profundidad. ¿Qué conceptos hemos aprendido entonces en esta clase? Primero, ver que la estadística es una ciencia y tiene un corpus metodológico que lo vamos a ir aprendiendo y profundizando a medida que se desarrolla la clase. También vemos que hay una metodología básica troncal que tiene que ver con la calidad de la información que queremos, con las variables y datos que debemos, con las unidades que tenemos que medir y observar, y qué variables generan procedimientos diferentes de acuerdo a su estructura y
generalmente queremos interpretar y presentar esa información para luego debatir y tener conclusiones finales. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que desarrollamos la materia. La estadística a su vez se desarrolla en dos grandes ramas, una la estadística descriptiva y otra la inferencial, y generalmente se complementan entre sí. Las poblaciones pueden ser físicas o población teórica. Las poblaciones físicas son los elementos que componen físicos de existencia real sobre las cuales se van a hacer las observaciones y mediciones, que por cada una de estas genera distintas poblaciones teóricas, que son las variables que vamos a medir, y los valores posibles de estas variables generan las poblaciones teóricas. También vemos que hay una diferencia entre lo que es unidad de muestreo y la unidad de análisis. La unidad de muestreo a veces se hace de la medición sobre esta, y la unidad de muestreo coincide con la unidad de análisis. Puede que la unidad de muestreo no coincida con la unidad de análisis, ya que tenemos que tomar otros elementos a partir de la unidad de muestreo para poder tener la observación o medición que corresponde a una variable, como por ejemplo fue el nitrógeno que teníamos de cantidad de análisis foliar. Luego la cantidad de elementos totales que tiene la población la indicamos con la letra N mayúscula, y en cambio los tamaños muestrales lo indicamos con la letra minúscula N. Y siempre decíamos que la muestra que extraíamos de esa población tiene que tener una característica de ser representativa y aleatoria. Una vez que tenemos tanto la población en un censo o la muestra a través de una muestra aleatoria, generamos observaciones o mediciones, lo que generan variables estadísticas. Si tenemos observaciones, generan variables cualitativas que le indicamos con las primeras letras de nuestro abecedario. En cambio, si tenemos variables cuantitativas, las indicamos con las últimas letras del abecedario. Es también importante ver qué escala de medición, de menor digamos, calidad o facilismo, tenemos variables cualitativas nominales y variables cualitativas en escala ordinal. En cambio, ya cuando tenemos mediciones, podemos tener una escala de intervalos o una escala de razón. Generalmente vemos que las características que se miden a través de censo de las poblaciones generan parámetros que son valores constantes. En cambio, al traer una muestra de estas poblaciones de tamaño n minúscula y observar y caracterizar a estas muestras, generamos estadígrafos. Los estadígrafos por cada muestra que tomamos van cambiando de valor. Por lo tanto, los estadígrafos también son variables. La diferencia entre parámetro y estadígrafo: el parámetro es una característica poblacional y que es constante. En cambio, los estadígrafos son características muestrales y cambian de muestra a muestra. Esto es un primer paso de poder ir conceptualizando algunas cosas. En la práctica ustedes van a ir introduciéndose en estos conocimientos y definiendo, profundizando con esto, que a medida que va avanzando el curso vamos a ver que estos conceptos tienen que quedar bien afianzados. Muchas gracias por su atención.